Elimina lozongo y localo de lopi con estincroble remedio casero. Adma de ayudarnos a eliminar lozongo de lopi. La aspirina también muy efficace para aliviar la inflammation de la zona, así como para reducir la mancha a pesar de que lopi son il soporte de nuestro cuerpo todo el día. La mayoría de personas le restamos importancia hasta que notamos que están desarrollando imperfección. El uso de calzado, la continua fricción y su contacto con varios tipos de microorganismos pueden afectar su piel, con el paso del tiempo, provocar el calor, agrietamiento y alguna infección. Si bien no todos estamos expuestos de la misma forma, la falta de cuidado y tratamiento puede conducir a incómodos síntomas que, además de ser antiestéticos, no causan dolor o inflamación. Por fortuna, no siempre es necesario invertir en costosa pedicura o método profesional para mantener su piel libre de dureza, hongo y otra alteración. De hecho, si combinamos ingredientes económicos y fácil de adquirir en el mercado, podemos hacer excelente remedio para suavizarlo y mantenerlo saludable. En esta oportunidad queremos compartir una impresante para que comience a cuidarlos usando tan solo dos ingredientes. Toma nota. Remedio casero para combatir los hongos y calo de lopi. El catálogo de remedio casero para lopi nos ofrece una amplia variedad de preparados para combatir los hongos, remover la célula muerta y evitar otro molesto problema que los hacen lucir mal. Entre estos nos encontramos con un tratamiento de aspirina y jugo de limón, conocido en mucho lugar por su capacidad para exfoliar, limpiar y suavizar hasta la zona madura de la piel. La aspirina son un medicamento analgésico y anticoagulant que suele emplearse para aliviar los dolores de cabeza, la fiebre y alguna dificultad de la circulación. Pese a que esta son sus aplicaciones más conocidas, en la actualidad también se utiliza como un componente para la estética y salud de la piel. Esto se debe a que sirve para combatir el acné, la mancha y otra impureza que se van quedando adheridas en la superficie dérmica. Además, gracias a su composición, es muy efectiva en el control de los hongos de lopi y la una, ya que disminuye su crecimiento y controla la sensación de comezón que suele ocasionar. Cuenta con una alta concentración de beta-hidroxácido, un componente liposoluble que suele utilizar la compañía cosmética para la preparación de crema y lociones exfoliantes. También concentra sustancia anti-inflamatoria y calmante que ayudan a disminuir la tensión y el dolor de esta parte del cuerpo, en especial tras un día cargado de actividad física. Por si fuera poco, sirve para aclarar la mancha oscura que, como mucho saben, se pueden formar en lopi por la exposición al sol, la toxina y el contacto con diversas superficies. Como preparar este remedio casero para cuidar lopi? Si nota que tu piel endure la grita o cualquier imperfección en su piel, no duden en probar este increíble tratamiento para mejorar su aspecto en poco tiempo. Sus ingredientes son muy fáciles de adquirir y, dado que no son agresivos, son aptos para todo lo tipo de piel. De hecho, su aplicación regular disminuye la proliferación de hongos y bacterias, previniendo desequilibrio en el pH de su piel y malos olores. Visita este artículo. Elimina el mal olor bucal y corporal tomando este jugo natural. Ingredientes. 5 aspirina. El jugo de un limón. Una piedra pommée. Instrucción. Pon la aspirina en un mortero y triturala hasta obtener un polvillo. En caso de no contar con un mortero, humedecela con un poco de agua y aplástala con un tenedor y objeto pesado. Incorpora el polvo obtenido en un recipiente, a continuación, agrégale el jugo de un limón. Mezcla todo por unos instantes, hasta obtener una pasta espesa y homogénea. Si nota que está demasiado seca, agrega el limón o una cucharada de agua. Modo de uso. Enjuaga lopi para remover la suciedad acumulada en su superficie. A continuación, extiende una fina capa del producto sobre la área afectada por lo calor y hongo. Espera que actúe de 20 a 30 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Posteriormente, frota la zona con una piedra pommée para eliminar la piel muerta y dura. Retira la célula muerta con agua tibia y seca bien lopi. Repite el procedimiento 2 otras veces a la semana para obtener buenos resultados. Lista para lucir un lopi más bonito. Incorpora este sencillo tratamiento en tu rutina de belleza y descubre todos sus beneficios para cuidar su piel.
procura complémentaire su application con une crema hydratante, ya que esta zona tient à souffrir de exoso de soda.